Bueno, estamos sumando amigos, un sábado más, nos estamos acercando al inicio de una versión más de experiencias deportivas. Le pido por favor, Andrea, seguidora fiel, si me podés mandar el pulgar arriba porque quiero quedarme tranquilo, que se escuche bien, que se vea bien. Tato, por favor, también. Sergio, desde Tucumán, algún pulgar, por favor, que me tranquilice, que se escucha bien, que se ve bien. Perfecto, todo ok, me dice Andrea. Grande Andrea, siempre presente, te agradezco mucho realmente. Siempre me escribís alguna sugerencia, alguna pregunta, fiel seguidora. Gracias. Bueno, vamos a esperar unos segundos nada más. Y bueno, esta costumbre de empezar puntual a las 19, que no es común en los argentinos, pero bueno, es el único aspecto que puedo parecer europeo, la puntualidad. Después creo que tengo muchas debilidades de los argentinos y algunas fortalezas también. Pero en fin, estamos por arrancar y arrancamos la novena edición de experiencias deportivas. Ya llevamos más de 2 meses, realmente algo que empezó como un hobby para entretenerme en esta cuarentena, en esto de estar en casa como ustedes. Bueno, fue pasando el tiempo y en la tercera edición, ante algunas sugerencias y algunas inquietudes, le fuimos agregando entrevistas a gente del deporte muy importante, con mucha trayectoria, como yo digo, de diversos deportes, de diversas disciplinas, de conjunto, individuales. Estuvo David Nalbandián el sábado pasado, y hoy va a haber una mujer a la que yo quiero mucho, yo aprecio, yo aprendí a conocer y aprendí, como les digo, a querer. Y siempre me tomo unos minutos antes que nuestra invitada entre a nuestra sala para asociar alguna característica, alguna cualidad, si se puede llamar cualidad, de nuestra invitada a través de lo que yo la conocí. Y si hay algo que caracteriza a nuestra invitada de esta noche, es su actitud positiva para encarar el deporte y para encarar la vida, les diría. Por eso el tema que elegí en estos brevísimos minutos, 5 o 6, que vamos a hablar antes de que ella entre para conversar con nosotros, es la actitud. A veces una simple letra hace una gran diferencia. En este caso, la P de papá y la C de casa. La actitud y la aptitud. Son dos cosas totalmente distintas. En el deporte, los talentosos, los que tienen aptitud, son los que uno quiere tener en el equipo. Pero no muchas veces los que tienen talento, ese gran talento, esa aptitud, tienen la actitud que corresponde y merece su equipo. ¿Cuántas veces vimos gente talentosa dentro de un partido que ante una circunstancia determinada desaparece del partido, baja los brazos? Y uno dice, pero ¿cómo? Con el talento, con la condición que tiene, ¿cómo no aparece y el famoso no se pone al hombro el equipo? Entonces la pregunta es, muchas veces nos hicimos esta pregunta, ¿qué prefieren ustedes en el equipo del que ustedes son hinchas, de lo que sea, de fútbol, de rugby, de hockey? ¿Un jugador talentoso con aptitud
pero que en determinado momento desaparece del partido porque hay algo que lo hace bajar los brazos, o a otro que no tiene tanto talento, tanta aptitud, pero sobresale por su actitud, por ir para adelante, no lo afecta el público, no lo afecta jugar de rival, de visitante, no lo afecta el árbitro con fallos en contra. ¿Qué prefieren? ¿Uno con gran aptitud, un talentoso, otro con muy buena actitud y no tan talentoso? Qué dilema, ¿no? Bueno, por eso el fenómeno, el extraordinario, es aquel que consigue reunir las dos cosas. Es un talentoso, tiene una gran aptitud y también tiene una muy buena actitud. ¿Y qué es la actitud? Es simplemente una manera de comportarse, es una manera de estar dispuesto. ¿Se compra, se enseña la actitud? Yo les diría que no, que es algo genético, pero que también puede de alguna manera contagiarse. Los padres, de alguna manera, a través de los procederes que los hijos pequeños van viendo, van cimentando una actitud en ese niño, en ese joven, para encarar la vida y para encarar el deporte en todo caso. Los profesores, los entrenadores tienen mucho que ver con la actitud del jugador y del equipo. Por eso, hoy más que un buen entrenador, se necesita un coach que propicie buenas actitudes. Y la actitud puede tomar dos caminos, ser positiva o ser negativa. Uno puede tener una mala actitud, un jugador, el equipo en general, o una buena actitud positiva. ¿Y qué es una mala actitud o negativa? Y es aquel jugador que se enfoca fundamentalmente en los problemas, que está pendiente que el árbitro le cobra en contra, que está pendiente de que el clima lo afecta, que hace mucho frío, mucho calor, que está pendiente que el público está en contra, que lo tiene muy cerca, escuchando lo que le dicen. En cambio, el de la actitud positiva no le importa nada eso. Al jugador de buena actitud, de actitud positiva, es el que sabe filtrar las influencias tanto internas como externas. ¿Y qué son las influencias internas que nos hacen desviar del objetivo de entregar lo mejor, de jugar bien? El dolor, porque uno puede llegar a tener dolor por el esfuerzo del entrenamiento, del mismo partido. El cansancio que se va produciendo a través de los minutos. El de buena actitud, el jugador de buena actitud los filtra eso. En cambio, el jugador de mala actitud no sabe filtrar eso. Y las influencias externas que pueden hacer que un jugador tenga buena o mala actitud, ¿cuáles son? Y el clima, mucho calor, mucho frío, no se puede jugar con este calor, con este frío. El árbitro, con este árbitro siempre nos cobra en contra, no se puede ganar. El público, que está muy cerca, es el que grita, el que alienta, a veces el que dice cosas que nos afecta. El jugador de buena actitud filtra todo eso. Hemos tenido muchos casos y la persona que ahora vamos a entrevistar, para mí, ha sido el prototipo de la actitud positiva, la que alentaba, la que nunca se enfocaba en los problemas y sí en las soluciones. Vamos entonces a darle entrada a nuestra querida noche, que es ni más ni menos que una de las famosas capitanas que tuvo la Leona, que es, aquí está, María Magdalena Licea. Maggie, Hola, querida, ¿qué haces, ¿cómo estás? Luisito? ¿Cómo andás? Muy Qué bien. lindo hablar con vos. Gracias, querida. No, al contrario, para nosotros es muy lindo hablar con vos. ¿Cuántas te llaman María Magdalena? No sé si saben muchos. ¿Cuántos? No, la verdad es que creo que
me parece que el único que me decía María Magdalena era mi papá. Porque decía, si te pongo María Magdalena, ¿por qué te voy a decir de otra manera? Pero no, me decía Maggie. Pero bueno, te estaba escuchando, Luisito, y la verdad que, bueno, divinas tus palabras, como siempre, siempre, nada, siempre con acertado. Escuchaba todo lo que te agradezco, las cosas que decías de mí, pero bueno, sabes perfectamente que si te voy a devolver también los elogios, vos eras la persona, sí, sí, obvio, eras la persona con una motivación tremenda nada, que todo lo que parecía que era imposible, hacías que fuera posible, obviamente junto a Gaby Minadeo, a Cacho, a los cuerpos técnicos que hemos tenido, pero bueno, digamos, a ese tridente que hemos disfrutado tanto tiempo. Bueno, yo te voy a presentar, la gente te conoce sobradamente, pero quiero decir tres, cuatro cositas de vos. Primero que naciste un 1 de noviembre, sos una auténtica escorpiana. Yo tengo una hija, la menor, Jazmín, escorpiana. Y si tengo que decir algo de Jazmín, que me identifica mucho con los años que yo estuve con vos, son pasionales, son gente que va de frente, que dice lo que piensa, son muy sensibles. este, y yo conocí una Magia y Sega de esa manera. Y bueno, decir que, no sé si la gente lo sabe, que sos 2 veces campeona del mundo. Pero uno te podrá preguntar, ¿pero cómo es campeona del mundo si el Mundial del 2010 no lo jugó? Pero Maggie es una de las pocas que es campeona del mundo en 2 categorías. En junior, en el año 93, y después fue campeona por primera vez. La Argentina tuvo la suerte, el honor de ser campeón en el 2002. O sea, sos doble campeona mundial, tanto junior como mayor. Fuiste Olimpia de Plata en el 2006, y lo que no sé si muchos saben, que en el año 99 formaste parte de la terna de la mejor jugadora del mundo según la Federación Internacional. Lo que pasa es que en esta década la dominaba una australiana que era un fenómeno, como Alison Claro, Annan, y sí, que la claro. dijeron, claro. Sí. A Después, ver, me tocó me tocó estar en la terna con Natalia Keller, Alison Annan, no tenía chance humana. Y otra vez me nominaron jugando lucha. No, creo que si me lo hubieran dado, le decía en serio. No, boludeces no, tampoco. Vayamos a la mejor del mundo en serio. Pero bueno, por suerte digo que tocaron eh, décadas donde se disfrutaba una realmente, bueno, tuvimos a la nuestra, que fue lucha, y previo a lucha la disfrutamos a Alison Annan. A ver, nosotros la hemos padecido tanto tiempo, pero la verdad es que para el hockey mundial era lindo tener esta clase de jugadoras que realmente eran jugadoras distintas, distintas desde todo punto de ámbito, desde todo punto de todo ámbito, digo. Pero bueno, a una me tocó compartirla y que es mi amiga como el caso de Lucha, y a otra, como recién decía, fue con la primera, bueno, recién decías del Mundial Junior, yo siempre me acuerdo que el Mundial Junior fue mi primer torneo, y cuando cuando estábamos en Terraza, nuestro primer partido amistoso, previo a que arranque el torneo, fue con Australia. Yo en mi vida me había puesto la camiseta argentina, ni había jugado, digamos, en un torneo, un partido internacional, que para mí era el primer partido internacional, más allá que sea amistoso. Y me acuerdo que la tenía que marcar Alison. Yo no sabía quién era Alison, no conocía. Y bueno, y cuando agarra la primer pelota Alison, te lo juro, pero siempre digo lo mismo, me dijo como, che, flaca, esto es el hockey internacional. La tenía a medio metro marcándola, hizo un giro que apenas se dio vuelta, ya estaba en el área. Y como que me quedé, digo, bienvenido al mundo internacional. Digo, por suerte la tuve porque me lo hacía en un partido y me moría. O sea, me lo hizo en un amistoso, pero como que me dio chance a recuperarme para lo que iba a venir. bueno, buenísimo, sí. Después, las que siguieron, vos la sufriste a él, la sufrieron a Lucha. Nunca pudieron ser campeona, mejor jugadora de nada, porque estaba Lucha, obviamente. Total. Pero bueno, quiero terminar la presentación con algo más bien emotivo, que tiene que ver, antes de entrar a preguntarte cosas específicas. Y yo estuve presente, por eso lo quiero decir. Cuando Karina se retiró, Karina Mazzota, nuestra capitana del Mundial, había que elegir capitana.
Y yo estuve presente ese día, y yo lo comparo siempre con esos premios que dan en el colegio, te dan el premio al mejor alumno, viste, por promedio, etcétera, y a la mejor compañera. Yo creo que Jazmín, la escorpiana, una vez le dieron a la mejor compañera. Le dije, hija, este es el mejor premio, es mejor que el mejor alumno, mejor promedio, porque te eligieron tus pares. Y vos no sabés el honor que tenés que tener que tus compañeras hayan creído que vos sos la mejor compañera. Y yo estuve en el tranvía, en la salita de arriba del CENAR, el día que había que elegir, porque Cachito pensaba igual que yo, por eso pude trabajar tantos años con Cachito, porque pensábamos en tantas cosas iguales, que las jugadoras debían elegir a su capitana. Hay otros técnicos que no cuestiono, que creen que ellos tienen que elegir a su capitana. Bueno, está bien, me parece bien. Y las jugadoras, todas, eligieron a la persona que estamos hablando hoy, te eligieron a vos, que realmente es un honor, Maggie, que tus compañeras crean que vos sos la que las tenés que representar como capitana con todo lo que eso significa. Para mí es muy emocionante y de todos los logros que dije, ese es tan o más importante que los demás. La verdad es que sí, para mí fue una emoción muy grande porque repito, creo que te elijan tus propias compañeras, ojo, no le quito mérito a la que elige el entrenador, creo que también ha cambiado mucho el hockey y antes éramos un equipo como que siempre de alguna manera éramos 20, 25, que no rotábamos tanto, hoy se rota mucho más, es real, bueno, fue cambiando, obviamente fue todo mutando. En ese momento, la verdad que fue una linda, una sensación de honor, de orgullo y a la vez de responsabilidad, ¿no? Porque te estaban dando como bueno, acá estás vos y siempre digo lo mismo, porque a mí muchas veces me han preguntado si fue difícil por ahí ser capitana de este equipo. Digo, vos pensá que, y vos lo sabés muy bien, éramos un equipo donde había muchas líderes, donde realmente muchas podían ser capitán o subcapitana, pero bueno, siempre hay una y una. Entonces, uno siempre lo que yo busqué fue primero que aprendía mucho de mis compañeras, porque creo que no se da en tantos equipos donde tantas compañeras tuyas, o sea, tantas personas sean capitanas a la vez en sus equipos, porque de nosotras creo que había 9 o 10 jugadoras que a la vez eran capitanas en sus equipos. Entonces, Sí. ¿yo qué iba a hacer? ¿Entrar adentro de la cancha y que le diga a Lucha, che, Lucha, callate que hablo yo? Lucha dentro de la cancha era capitana, porque era la mejor del mundo, y los árbitros, lo que hacía Lucha o lo que decía, era palabra santa, y está perfecto. Yo, obviamente, a veces le daba indicaciones por el puesto que yo jugaba, como a mí la arquera, sea Mariela, Pau o la que esté Buffy en ese momento, era la que me daban indicaciones a mí. Pero siempre digo que lo mejor y lo más lindo que tuvo este grupo es que supimos entender el rol que tenía cada una, que no había uno más importante que el otro, sino que eran diferentes, eran distintos roles. Desde el mío de capitana hasta por ahí, no sé, la que recién se sumaba, sea Charito Luchetti, Carlita Rebecki, que eran las chiquitas, y no eran roles menos importantes por ser chiquitas, sino que eran roles distintos. Y creo que cuando cada una entendía cuál era su rol, este es tu rol, este es el tuyo, lo mismo cuando uno entra en la cancha, cuando cada una entendía, eso es lo que hacía al equipo ser realmente un equipo. Nunca fue digamos, un equipo donde, bueno, el capitán le baja una línea. Obviamente hay momentos que sí, ¿no? Que uno tiene que ser de alguna manera el nexo, pero siempre fue donde una decía algo y vamos todas para ese lado porque lo decía alguien realmente con un peso muy Claro, importante. claro. Bueno, vamos a algunas preguntas. Vos sabés que yo te expliqué, te hago 4 de hockey, más o menos, 4 de deporte, porque sos una deportista, más allá de jugadora de hockey, y 4 de la vida para que la gente conozca un poco de tu vida. Y vos si querés al final, si querés optativo, me haces una pregunta a mí. La primera, para entrar en calor, por ahí parece injusta, pero bueno, debe haber habido alguna jugadora de las que jugaste, de las que viste tantos años, que realmente has admirado, decir qué bien juega esta. Me gustaría que me dijeras, o que influyó en tu carrera, cuando eras muy chica, por ahí, cuando eras joven, una argentina y una internacional que rescates entre tantas buenas jugadoras que viste y jugaste. Una argentina y una
internacional? Bueno, Argentina, siempre digo Marisa López. Marisa López, que encima ella tenía el 3, era la que jugaba en mi puesto, en mi posición, y por la que a mí a veces me tocaba entrar, que me daba vergüenza ajena, porque antes no estaban los cambios de hoy, está claro, ¿no? Estabas en el banco y estabas en el banco. Y siempre me acuerdo en el Panamericano en el 95, en Mar del Plata, cuando en la final Chiche me dice, entrás por Marisa, ¿eh? Dije, ¿este está loco? Y yo lo miré como diciendo, aparte a Chiche me miró como, viste, te clavaba la fulminante, como no podía. Y yo me quería morir, y yo le decía, Alfi, porque le decíamos, viste, Alfi por alfajor, y yo decía, Alfi, me decía, gritale más fuerte. Y yo me quería, yo decía, no, este está loco lo que está haciendo. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? El momento que a mí me tocó entrar en ese partido por Alfi, a ver, que sacaban, era un emblema de la selección, y yo decía, me quiero morir, y cuando estoy por entrar me dice nada, me dio palabras de aliento, y es como que, viste, qué sé yo, aparte, viste, antes era como, era distinto, las más grandes te marcaban mucho más la distancia, Sí, viste, eran otras sí, épocas, insisto, no eran sí. peores, eran distintas. Y bueno, cuando me dio esas palabras de apoyo y de aliento, la verdad es que entré con una, nada, como distinta, viste, como como con otra confianza. Así que sí, de acá, es más, cuando ella se fue, le pregunté si podía tener su número, y me dijo que sí. Obviamente me llegaba a decir que no y clavaba otra cosa, el 3 no iba a ir. Pero bueno, pude tener el 3. Y después, a nivel internacional, yo había una jugadora que me encantaba, y creo me encantaban, que eran la pareja de centrales de Holanda, Boyd con Skopman. Me parece que hacían una pareja impresionante, y Boyd tenía el quite con más preciso, y con, a ver, no solo con categoría, sino con timing, que a uno le tocó verlo. Si pasabas por al lado de Boyd en su radio de acción, eh, y un poco más, te le quitaba la bocha. La verdad es que eran dos jugadoras que a mí me encantaba verlas, porque, nada, primero porque son obviamente en mi puesto, y uno siempre, cuando tenés esas buenas jugadoras, uno trata de ver y de analizar cómo hace esos quites, por qué. Y la realidad es que yo trataba, obviamente, no es que me salía como Boy, ni mucho menos, porque creo que era su característica, pero uno, más allá de ser rival y todo, y de enfrentarte y decir, ojalá que, no sé, que Lucha le haga 10 monios, cuando quitaba la bocha uno la analizaba, uno para sacar cosas y seguir aprendiendo. Claro. Bueno, a lo largo de tu trayectoria, porque vos más que carrera tenés trayectoria, trayectoria tienen los deportistas en serio, has tenido muchas emociones de las buenas, de esas inolvidables, y también debes haber tenido esas frustraciones, esos momentos de tristeza de algún partido imposible que lo veníamos ganando y perdimos, de algún torneo que vos tenías ilusión. Bueno, de tantas que tuviste, de las buenas y de las otras, ¿me podés rescatar o nos podés rescatar una de esas que es inolvidable, de las buenas, de las alegrías que no te la olvidas más, y una de las tristezas que tampoco te la olvidas más de esa frustración? Bueno, de las alegrías es difícil, porque uno siempre se va a poner a pensar en los torneos que mejor te fue. Obviamente, yo siempre hay una cosa que te saco de lo que es el torneo, y siempre digo que el viaje que hicimos en el 2008, Gaby Minadeo estaba acá y se va a acordar, que hicimos a Estados Unidos, en marzo, que nos fue pésimo deportivamente, porque jugamos 4 partidos, le teníamos que ganar, no solamente jugamos horrible, sino que perdimos 3 y empatamos 1, y era como, wow, empatamos, menos mal, porque algún punto teníamos que robar de esos test match. Fue un viaje, que después éramos 18, nos fuimos a las montañas rusas, a Disney, y parecía que estábamos de joda, pero en verdad, a ver, no es que fuimos de joda, ni mucho menos, pero que ese viaje, siempre digo, que sirvió mucho para lo que fue después Beijing. En Beijing me parece que fuimos un equipo que tal vez no estábamos para ganar la medalla de oro, pero sí éramos un equipo súper, súper asentado para sacar medalla. ¿Podíamos ganar la de oro? Sí, está claro, porque en los torneos pasan cualquier cosa, pero creo que, los puestos en Beijing, Holanda, China y Argentina, fueron como tenían que ser.
pero si no hubiéramos tal vez tenido, era un año que por ahí no estábamos tan bien en un montón de aspectos, no como grupo, pero viste cuando no te salen las cosas, como cuando llegas a un torneo y no te salen, bueno, yo creo que ese viaje sumó y mucho. Por eso digo que eso es algo que no fue adentro de la cancha, porque si te digo alguno adentro de la cancha, bueno, siempre creo que hay dos que son hitos, que es la final con Nueva Zelanda, el 7-1 que le ganamos en Sydney y pasamos por primera vez una final olímpica, y obviamente haberle ganado, haber ganado el Mundial en el 2002, ese partido, ay, perdón, se me cayó el teléfono, ese partido, sí, se me fue, ese partido con Holanda, que fue un sufrimiento, para el que no era de Holanda y Argentina, era espectacular, para el que era de Holanda o Argentina fue un sufrimiento. Esos dos te podría poner como en el sumum, ¿no? Y después de los más tristes que viví, siempre digo que fue justamente la semifinal con Holanda en Atenas, que ahí sí, fuimos a ganar una medalla de oro, y perdimos también por penales, y entrar al vestuario fue la primera vez que yo decía, me quiero sacar esta cinta, revolearla y ponerme a llorar con el resto, porque pero era una cosa que decís, me quedé afuera de lo que vine a buscar, y ya estabas afuera, o sea, ya no había chance de jugar una final. Y ahí sí, fuimos a buscar la medalla de oro, creo que teníamos todas las chances, y estábamos afuera, y ese vestuario fue el más triste que viví, pero bueno, también siempre digo que ahí es cuando también tenés compañeras, yo siempre la nombro, a Mariela Antonisca, que fue la que me llevó afuera y me dijo, yo sé que vos querés llorar, que querés hacerlo, que querés llorar como todas, pero sos la capitana, así que bancátela y volví a entrar, llorá acá afuera, y cuando vuelvas a entrar, poné la mejor cara y levantá al grupo porque esto está muerto. Y la verdad es que uno no tenía las ganas tampoco, pero tenía razón. Ahí es cuando uno dice, bueno, si sos capitana, capitana es para estos momentos. Y la realidad es que ahí traté de sacar toda mi fuerza, o sea, de ser lo más positiva posible, por más de que internamente me quería morir. Pero bueno, por otro lado, decís, che, la verdad, y creo que todas éramos un grupo con una cabeza realmente importante, en decir, ya nos quedamos afuera, no nos podemos perder una medalla olímpica, que realmente hoy es el día de hoy que decís, menos mal que nos pudimos levantar, y hoy decimos que tenemos una medalla de bronce de Atenas, porque la verdad es que muchos deportistas te firman una medalla de bronce, creo que la mayoría en un juego olímpico, salvo, siempre digo, salvo Bolt o Phelps, que sabían que iban a ganar las de oro, el resto creo que muchos te lo firman porque uno sabe lo difícil que es. Así que ese sí fue el vestuario más difícil que me tocó vivir, desde lo grupal y desde lo personal. Claro. Bueno, yo nunca acoto nada respecto de lo que dicen nuestros entrevistados, pero coincidí en dos cosas. Yo lloré dos veces en mi vida por emoción deportiva. Una la dijiste vos, en el 7-1 estaba con Gaby en la torre, porque cuando íbamos 6-1 y faltaban 5 minutos, yo me puse a llorar y no sabía por qué lloraba. Pero Gaby me dice, ¿qué te pasa? Y no sé, estamos en la final olímpica. Le digo, no puedo creerlo. Y bueno, y la otra vez, no te digo, en el 2004 yo estaba convencido que íbamos a jugar la final y ganar la medalla, porque el equipo más maduro, estaba madurísimo el equipo, el 90% de las jugadoras estaban en su mejor momento, estaban todas en su mejor momento. Bueno, pero son esas cosas del deporte, que el deporte es así, bueno. Bueno, esta pregunta te quiero hacer es una reflexión más que una pregunta, quiero poner en contexto. Nosotros vivimos muchos momentos de crecimiento sin la logística que hay ahora. Me acuerdo la vez que la única cancha que había, que era la del Senar, se rompía la bomba de agua, venían los bomberos, ustedes agarraban la manguera, regaban la cancha. A nosotros nos daban ropa una vez por año y la teníamos que cuidar y no devolver, ni cambiarla, ni se ocurrirla, cambiarla. No había, las becas y la cobraban, era tarde, y qué becas. Me acuerdo que en el primer viaje que hicimos a Corea, el primer viaje internacional, fuimos 4 personas de apoyo, una presidenta y jefa de equipo, Puta madre. Sí. Una kinesióloga, nos llevamos un médico, Cachito y yo, 4. Hoy con menos de 10 las leonas no salen al exterior.
la infraestructura, la logística, el apoyo que tienen, un montón de cosas. ¿Vos creés la beca, que está bárbaro? Ojalá nosotros hubiéramos podido estar con esas condiciones, me parece que está bárbaro. Pero yo no sé si a su vez no les quita determinada, no sé cómo llamarlo, espíritu combativo que ustedes tenían ante las adversidades. Y no sé si no las obliga, porque hoy tienen lo mismo que tiene Holanda, Australia y todas las potencias, más o menos entrenan en las mismas condiciones. ¿Vos crees que eso un poco las obliga a resultados óptimos? Que bueno, que de alguna manera nosotros los sacábamos por esfuerzo y por un montón de cosas que hoy se dan naturalmente, pero ellas en ese momento no se daban, porque hoy la chica que llega cree que salir con 10 personas de apoyo o tener 4 veces por año ropa como le dan es común, es lo que tiene que ser, que es lo que tiene que ser. Pero bueno, antes no era. ¿Qué reflexión te merece esa diferencia que había en ese apoyo de ustedes y de hoy? Yo creo que, mira, Luisito, a nosotras nos tocó vivir esa época, hoy tienen otra distinta, insisto, no digo que es mejor o peor, digo que son distintas. Eh, Ojalá hubiera, yo me retiré en el 2008 y en el 2009 se hizo el ENARD, y en el 2000, o sea, le pegué bárbaro, ¿no? Por el hecho de las becas. Pero bueno, es lo que tocó. Yo creo que antes no teníamos ciertas cosas y teníamos que, éramos jugadoras muy profesionales, obviamente siendo amateurs, y sí también hay una realidad que las jugadoras de hoy, nosotras antes no teníamos tantas presiones porque, eh, y te hablo antes de, imagínate, antes de ser leonas, de que surjan las leonas y todo, antes si la selección de hockey no ganaba, no ganaba, era bueno, juegan al hockey las chicas, o sea, era, y la verdad es que hoy pone a todas las jugadoras que llegan a las Leonas tienen esa responsabilidad. Yo no le llamo presión, porque la presión la ponen, no sé, de afuera, pero los que estuvimos ahí sabemos que no están obligadas a ganar, ni mucho menos, que tienen que ir, o sea, llegar, dar lo mejor y que después, bueno, esto es un juego, o sea, se gana y se pierde, está claro. Obviamente, todos queremos ganar, pero también es real que las chicas de hoy esta responsabilidad y es una responsabilidad que pesa, porque tenés esa leona y hoy las leonas están en el top 3 y no, es como si no entras a semifinal, parece que es casi bueno, antes entraban y ahora no, y tienen esa responsabilidad. Entonces, si bien tienen todo, también tienen una mochila que apenas te entras al seleccionado te tiran las 4 entregas de ropa por año, las becas, todo, y la mochila, como diciendo, mirá, todo bien esto, pero aparte entré en semifinal y traté de ganar medalla. Y antes nosotras no teníamos esa mochila. Ojo, también te pasa que uno se va alejando del seleccionado y lo vas viendo de afuera. Y yo no digo que era normal ni mucho menos, pero la verdad es que cuando vos ves que entras siempre en semifinales y que ya sea un hábito, cuando estás afuera y ves que por ahí las chicas entran una vez y te pones contenta y otras veces no entran y otras veces no les toca entrar, ahí realmente empezás a valorar en decir, che, no era tan fácil entrar. Ojo, uno sabía que no era fácil, pero en un momento, como se daba siempre, lo tomabas como, bueno, como algo natural por Claro, ahí, no claro, común. claro, Y cuando estás claro. afuera, a las chicas no les tocó y decís, che, no era tan fácil, no, ¿cómo naturaliza uno ciertas cosas cuando la realidad es que todos sabemos que ganar un mundial podés llegar excelentemente preparado, pero no siempre, o sea, todos llegan excelentemente preparados. Después por ahí se te tiene que dar que el equipo esté bien, que juegues bien, que estén todas en un buen nivel. Y siempre digo, por último, también que la bocha, en vez de toquen el poste y en vez de salir, entre, como ganamos el mundial, que fue por penales, y como también nos tocó quedarnos afuera de una final justamente por penales. Claro. Bueno, esta que te voy a hacer última debería ser muy sencilla, pero para vos es muy difícil y si querés no la contestás. Voy a empezar al revés. Claro, por afinidad, no sé, por amigos, por idiosincrasia, vos sos el emblema del Belgrano Atlético. Pero imagínate que Belgrano por X motivo no hubiera existido. Después de tantos años, tenés que volver a jugar al hockey.
en qué otro club hubiera jugado? No, ninguno. ¿Viste? Yo No, sabía que no, me ibas a lo contestar digo, eso. ¿eh? No, lo digo en serio, pero a mí me decís, che, mirá, hubiera jugado, no sé, que me voy a vivir afuera y juego en un club de afuera, qué sé yo, que me da lo mismo, Claro, como Juárez, claro. me daba lo mismo si jugaba con la camisa verde o que decís, que encima me peleaba, digo, ¿qué me peleo? ¿Qué me calientan estos clubes? Que no vengo más, o estoy jugando porque no me queda otra, pero la realidad, si no hubiera jugado en Belgrano, no, imposible ponerme la camiseta de otro club. Creo que Bueno, me la por inaugurar alguna cancha y con la mejor y todo bien, pero para jugar, no juego más. bueno. Buenísimo, no sabía que iba a hacer eso. Vamos a la del deporte, voy rápido porque no sé si llego. Estás en tu casa tranquila, tus hijos te dejan tranquilo, Mariano también, estás frente al televisor, pero no hay hockey, hay todos los deportes. Haceme un ranking del 1 al 3, ¿qué deportes te entretienen más? Primero me quedo mirando este seguro, si no hay este, y si no este. Fútbol, primero, sí, River, sí, olvídate. Igual fútbol en general, porque si River no juega y hay un clásico, me quedo viéndolo. Hoy, por ejemplo, me vi el Valladolid-Barça. Y encima con la cuarentena, o sea, juega Messi es como se para el mundo, ¿viste? Más o menos. Fútbol primero. Y después, y después tengo varios porque a mí me gusta ver deportes. Por ejemplo, rugby me encanta verlo, el surf me encanta verlo, equitación me encanta verlo. Son deportes que, tenis me encanta, lo que pasa es que depende de quién juegue. O sea, juega Federer, no sé, un argentino del Potro con alguno, lo veo. Federer, Nadal, lo veo. Juega, qué sé yo, no sé, dos que están en el top 10, pero no son Federer o Nadal, y no me lo pongo a ver, ¿me entendés? Por eso te digo, muchas veces lo mismo me pasa con el básquet. Llega a jugar alguna selección y me lo pongo, o sea, llega a jugar la selección de básquet y veo juegue contra quien juegue. Ahora, por claro. ahí hay un equipo de NBA que me gusta, con algunos jugadores lo veo y por ahí otros no, ¿me entendés? Pero el deporte en general me gusta ver, o sea, el fútbol en general me encanta verlo. Eh, el rugby veo mucho, me gusta también, es un deporte. Como te dije, surf y equitación son deportes que me gusta, es como fácil de ver, fáciles. Sí, Y los otros también me gusta, pero depende mucho de quiénes compitan. claro, 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 entiendo. Bueno, ahora, hablando de deporte, ¿qué deportista, no jugadora o jugador de hockey, deportista, pasado o presente, admirás? Un argentino y uno internacional. Bueno, admiro a muchos. Por ejemplo, siempre digo que dentro de los argentinos es muy difícil elegir porque tenemos un montón, pero lo nombro siempre a Luis Escola, porque Luis o sea, tuve el placer de conocerlo, de compartir juegos con él y siempre a ver, me gustó cómo encara todo, ¿me entendés? Por ahí no es Ginóbili, más allá que es una bestia animal, ¿no? Es un crack. Pero es el día de hoy que él con 40 años se va reinventando, cambia de club, todo sabés que es para llegar a los Juegos del año que viene. Entonces, Claro, admiro mucho eso, admiro mucho. Obviamente estoy dejando afuera nada, o sea, a Gaby Sabatini, a Messi, a Maradona, así te puedo nombrar a varios. Bueno, a Lucha también, porque más allá que es una amiga, rompe con lo que es el sí, hockey, rompe sí, los parámetros del hockey. No, más allá de ser amiga, sabés con qué, o sea, no es que yo me pongo a hablar con Lucha y digo, estoy hablando con la mejor del mundo. No, estoy hablando con Lucha y la voy a putear como cualquier amiga, pero después la analizás y decís, sí, Lucha, sos grosa mal, sos grosa posta. claro, 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 Eh, claro. bueno, le nombro a Luis por nada, porque me gusta su forma, su estilo, su manera. Y internacional también, Federer me parece un tipo que es, nada, que es fuera de serie. Y siempre obviamente admiré mucho soy contemporánea, lo he visto, a Michael Jordan. Y ni hablar cuando hoy en día me tocó ver la Claro. serie, que decís, pensá que uno tuvo la oportunidad, no lo pude ver en cancha,
pero sí la posibilidad de ver a Scottie Pippen, a Dennis Rodman, a Shaquille O'Neal cuando estuvieron en Atlanta 96 y los vimos desfilando, estuvimos mano a mano ahí, que estaban en la villa, y tuve el placer de poder ir a la cancha, de que me den entradas y de verlos en vivo a ese equipo de las estrellas, que era impresionante. Sí, esta es también una opinión. Vos en tu trayectoria has pasado un montón de entrenadores, tanto en el seleccionado como en el club ¿Estás ahí, Luisito? seguramente. ¿No me escuchás? Sí, yo perfecto, ¿Me- perfecto. Perfecto. Bueno, te decía, ¿qué perfil de tantos que pasaron por tu vida, A ver, qué perfil de pará, entrenador? ¿eh? No te digo. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, te preguntaba qué perfil, qué características, no nombres, de entrenador decís, cómo debería ser un buen entrenador para vos, qué características debe tener. Como Cachito, Bueno, como creo que es una característica, tiene todas las características de un entrenador. Cacho cumple todas las, digamos, todo. O sea, parece yo siempre digo, o sea, no, saco todo, o sea, respeto y saqué siempre de todos mis entrenadores algo. Y les agradezco a cada uno de ellos lo que me han enseñado, pero bueno, siempre lo nombro a Cacho porque Cacho nos agarró en una época donde todavía éramos chicas y te podía formar, y lo tuvimos 8 años, fue mucho tiempo que lo aprovechamos al máximo. Y yo siempre digo, cuando yo entraba a la cancha, uno tenía todas las herramientas para saber lo que tenías que hacer. Después, bueno, obviamente vos sos el jugador y está en vos que estés en un buen día o no para que las cosas salgan, pero él te decía, no sé, si la pelota pasa entre estas dos jugadoras, va a llegar al 8 del 8 y pasaba así, ¿viste? Entonces uno entraba con confianza. Después te repito, si te decía tenés que pasar la pelota entre estas dos jugadoras, estaba en vos estar en ese día fina para que la pelota pase entre esas dos jugadoras. Pero bueno, él tenía no solamente lo de la cancha, sino lo que era el afuera, era un tipo muy motivador. Bueno, no te lo tengo que explicar a vos, vos no, sabés. sí, sí, Vos sabés sí. lo que es Cacho, por eso digo, creo que reúne todas las características que si uno tiene que nombrar un entrenador, lo nombro a él. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero hacerte dos o tres cosas importantes. Vamos a ir directamente a la vida, porque Sí, acá en este espacio estuvo el Chapa y el Chapa dijo que cuando deje el proceso de las Leonas, él quiere ser técnico de fútbol, para sí. eso hizo un curso y obviamente en el fútbol, como fue con Ariel Holland, que tuvo bastante éxito en Independiente, no es muy bien visto que alguien que no jugó al fútbol llegue y de pronto sea un director técnico exitoso por su visión estratégica, táctica, lo que sea. Pero a Sebastián Saja, que también estuvo acá, al revés, le dije, ¿sabes cuántos periodistas de fútbol, perdón, cuántos jugadores de fútbol están haciendo periodismo y muy bien hoy? La nombré a la Torre, Wolf lleva 25 años con su programa. La pregunta es, ¿qué sentís vos hoy? Yo te veo como con tu rol de periodista le podés aportar de distinto al periodismo deportivo, como exjugadora, o no como exjugadora, como jugadora de tantos años. Y uno, a ver, uno tiene que aprovechar que si bien estás en el rol de periodista, que repito, o sea, yo soy nutricionista y me tocó estar en los medios por haber jugado el hockey. Ahora, bueno, ahora en agosto con Mechi empezamos a hacer la carrera de periodismo deportivo online, que bueno, al fin, como encontramos carrera online, la podemos hacer. Pero creo que uno tiene que aprovechar que el análisis lo podés hacer desde el lugar que a vos te tocó estar adentro de una cancha. Y vos sabés cuando, Claro, lo que siente un jugador, lo que le pasa a un jugador, que eso no quiere decir que vos no puedas decir si el jugador jugó bien. A ver, es una opinión también, ¿no? Son opiniones. Pero muchas veces uno por ahí se basa mucho en si este jugó bien para la táctica, y por ahí hay cosas que, a ver, te pongo un ejemplo, muchas veces se dice, no, este jugador es 5 o 6 puntos. Sí, para vos, pero para el entrenador por ahí fue un 10, porque claro. ese jugador lo único que tenía que hacer era que, no sé, que el lateral derecho no toque la pelota, y si lo logró, ese jugador fue un 10. Lo que pasa es que para vos, que lo estás mirando, no sé,
no hizo nada. Y en realidad por ahí no tuvo que hacer nada en el partido, pero para el técnico fue un 10. Entonces, uno, como a mí me tocó hacer a mí era de la que me tocaba por ahí hacer ese juego, y siempre me comía el 5 o el 6, está claro, que es más, le decíamos, ¿por qué le pusiste un 5 y ella un 6? ¿Qué hizo mejor? Nos reíamos, ¿viste? A veces con Mechi íbamos y le decíamos a Gastón Sáez de La Nación, che, Gastón, a ver, yo tuve un 6 y Mechi un 5. ¿Qué hice yo mejor? Yo qué sé, no sé, me Claro. pareció. Pero bueno, esas cosas que lo hacíamos obviamente en joda, pero bueno, uno a ver, vos tenés que jugar para un equipo, no para la gente. Y cuando a vos muchas veces te dan órdenes que vos, el que está afuera, no sabe lo que le dice el técnico a los jugadores. Después, obviamente, si quitó una pelota, va a ser mejor visto o no, pero muchas veces hay jugadores que no se lucen, y te repito, hicieron el trabajo que si vos sabés ver, porque a vos te tocó estar, tenés que aprovechar y justamente dar ese plus por haber sido jugador. Entonces uno trata de buscar eso, más allá que a veces, obviamente, te podés dar cuenta, otras veces por ahí vos también estás a ver, desde afuera y no sabés lo que les dijo el técnico, pero sí uno, a ver, por haber sido jugador, sentís como jugador, y eso creo que hay que aportarlo. Claro, buenísimo. Bueno, escúchame, bueno, esto se lo hago a los que, bueno, todos los que pasaron viajaron como vos muchísimo por el mundo gracias al deporte, gracias al hockey en tu caso. Imaginemos, esta no es como la del club, esta es más fácil de contestar. Te sacan de Don Torcuato por X motivos, tenés que elegir una ciudad para instalarte con la familia, de todas las lindas que conociste, una ciudad del mundo en un país determinado. ¿Qué ciudad elegirías? Sydney, sin dudas. ¿Cuál? Sydney, en Ah, Australia. mira Sí. vos. Sí, qué bueno, Sydney, qué bueno. a ver, no la elegiría porque está lejos de Argentina, ¿no? Pero como ciudad linda y que tiene todo, y siempre decíamos que era la ciudad que cuando íbamos, mirá que íbamos a Australia, ¿eh? O sea, y viajábamos, no es que fuimos una vez, íbamos, o sea, por año una vez íbamos seguro. Era esas ciudades que decíamos, que nos decían, bueno, chicas, ¿tienen libre? Y en otras ciudades, por ahí mismo en Holanda nos pasaba, que por ahí decís, no, hoy me quedo descansando porque no tengo ganas de ir a Ámsterdam, depende qué torneo era. Ojo, sin menospreciar ni mucho menos, porque Holanda es una ciudad espectacular y divina, pero en Sydney decíamos, sí, no sé si voy a poder volver o no, y tengo que ir, o sea, tengo que ir sí o sí. Entonces salíamos y eran esas ciudades que decís, no me puedo quedar descansando si estoy acá. Claro. Y bueno, yo también, si dijera, no sé si Sydney, a mí me gusta más Melbourne, pero de Australia no salgo. De Australia seguro que no salgo. Yo Bueno, igual, para escúchame. una cosa, haré un poquito más y me voy a la Gold Coast, está claro, ¿no? Claro, 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 claro. Este, Decime, ¿hay alguna mujer de la historia, de cualquier rubro, de la ciencia, de las artes, de la política inclusive, pasada o presente, que admires, mujer de la historia universal? Eh, sí, obviamente admiraba mucho, o sea, a la madre Teresa de Calcuta por lo que ella hacía, y así en el deporte. Y, o sea, Gaby Sabatini para mí es una tipa que, nada, a mí me hacía mirar el tenis femenino, y no querer, no sé, creo que yo jugaba al tenis en su momento cuando era chica por Gaby, está claro. La verdad que una tipa no solamente de un nivel impresionante, sino de un comportamiento que a nivel mundial querían mucho a Argentina por Gaby, por la presencia que tenía Gaby adentro de una cancha, y eso uno lo valora mucho. Pero bueno, es en el deporte, y bueno, la Madre Teresa de Calcuta, porque uno siempre que le tocó, o sea, leer cosas de ella y todo, era una tipa que hacía las cosas por sentimiento y por nada a cambio. Bueno, te voy a decir que por algo sos amiga de Luciana Paula. Clavó la madre Teresa de Calcuta esta misma pregunta. A la Para te misma pregunta contestó lo mismo que vos. Lo mismo que vos, me acuerdo. Bueno, quedan dos. Esta era el deporte, pero también tiene que ver un poquito con la vida.
incursionaste en el alto rendimiento, que es exigente, muchísimos años. ¿Qué te dio tantos años de dedicación plena al alto rendimiento y qué te quitó también el alto rendimiento que vos crees que algo, si algo te quitó? Quitarte por ahí te quita cosas cotidianas que obviamente son muy importantes, pero que son elecciones, ¿no? O sea, me quitó casamientos de amigas, por ahí nacimientos de hijos de amigas, pero también sabes que el alto rendimiento tiene un principio y tiene un fin, y antes, o sea, yo tuve 16 años, pero creo que hoy en día se estira a 10 años como mucho, porque el alto rendimiento es súper, o sea, hoy tenés 500 viajes más que antes, por suerte, pero bueno, quitarme, me evitó que esté en esos lugares, porque yo siempre digo que si me muero 500 veces y vuelvo a nacer 500 veces, lo elijo. ¿Y qué me dio? A mí me dio, la verdad es que me dio gran parte de mi vida, porque te forma, te hace es un estilo de vida el alto rendimiento. Yo siempre cuento, ¿no? Y lo digo, y bueno, no porque vos estés acá presente, porque es real. Creo que los valores que a nosotras nos dieron ustedes fueron importantísimos para la vida misma. Y siempre pongo el ejemplo tuyo, que vos 800 estabas en el cenar con el silbato, y yo te digo, Luis ni miraba quién venía. Y él tocaba él tocaba el silbato, cerrabas la puerta, y si vos llegabas como manotazo de ahogado y te tirabas arriba de la puerta, te miraba con su sonrisa y te decía, ay, ya arrancó el entrenamiento, volvé mañana. No me hagas esa imagen, por favor. Qué bárbaro. La verdad es que, pero, o sea, salvo que traigas una excusa que digas, bueno, te abro, pero la realidad es que todas, 7:30, estábamos en la cancha sentaditas esperando que arranque, porque sabíamos que era así. Y eso te genera o sea, un comportamiento y una disciplina que repito, te va formando en valores, en el valor del respeto del horario, o sea, de un montón de cosas que bueno, que después, obviamente, hoy para mí el equipo es todo, es mi familia, el laburo, todo pasa por un equipo, y es como que no hay alguien más importante que el otro, sino que cada uno tiene su rol, y que si lo cumplimos a rajatabla, cada uno a nuestro rol, funcionamos como equipo. Y eso es lo que a mí me dio el alto rendimiento. Y sobre todo también el orden. Muchas veces te dicen, ¿por qué? Sos mamá, jugás al hockey, haces esto, laburás. Digo, porque me ordeno, porque siempre me tuve que ordenar, porque a veces tengo que levantarme antes para que me alcance el día, pero bueno, es el esfuerzo que me enseñó el alto rendimiento para poder hacer las cosas que yo quiero hacer. Planificación y disciplina, exactamente. Yo lo entiendo así. Bueno, me alegro y gracias, te digo. Bueno, la última es una reflexión, se la he hecho a otros también. Viste que este es un momento, bueno, a mí me pasa, creo que le pasa a todos. Esta pandemia nos ha hecho, no sé, ubicarnos de una manera en el mundo. Yo te digo, a mi edad no pensé nunca que me iba a pasar esto, y menos ustedes que son mucho más jóvenes. ¿Qué reflexión, qué mensaje, de alguna manera te deja todo esto de estar tanto tiempo en cuarentena, de esto que le está pasando al mundo y que de alguna manera influye en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno lo toma de la manera que, o sea, creo que cada día decís, voy a aprender esto, y otro día querés aprender otra cosa, otro día esto, otro día. A ver, lo que nos deja, me parece que sabemos que hay que parar un poco la pelota, por más de que van a abrir la cuarentena y vamos todos a estar a 1000 por hora, porque, o sea, te genera esto muchas veces el laburo, las cosas que uno hace, pero bueno, también estoy segurísima que cuando digan mañana no hay más cuarentena, estamos todos bien, hay vacuna para el coronavirus y todo, en algún momento vamos a decir, che, ¿cómo se extraña la cuarentena, estar en tu casa, compartir tiempo con tu familia? Entonces creo que está bueno para realmente darte cuenta de lo lindo que es estar tanto tiempo en tu casa, con la familia. Y me parece que es un poco eso. Después te repito, cada día en mí por lo menos va modificando, decís, ya me hinché los pelotas de esto, quiero salir, y después decís, bueno, no se puede, entonces tirale para adelante. Y no, y como que me hice muy la cabeza de, bueno, esto es así, ponerle la mejor onda, hacer lo que puedas hacer, y repito lo mismo, tengo laburo y lo puedo hacer a través
de las redes, a través de hoy del Zoom, de todos los dispositivos que tenemos, así que en eso uno tiene que estar agradecido sabiendo que hay gente que la pasa tan mal. Claro, claro. Bueno, Maggie, realmente ha sido muy rico. Bueno, ha sido, como sos vos, como te dije en un WhatsApp que te mandé, yo toqué el tema de la actitud hoy porque siempre trato de tocar un tema relacionado con el invitado. Y si hubo alguien, todas, en general todas, pusieron una actitud espectacular, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó realmente. Pero vos eras el emblema, vos eras la que le levantabas el ánimo al que lo tenía abajo, inclusive, aunque no te dieras cuenta, tenías una muy buena actitud hacia tus entrenadores para obligarnos, entre comillas, a ser cada vez mejores. Como capitana conseguiste eso. Así que te agradezco por aquello y te agradezco por los minutos de hoy. Bueno, y te mando un beso muy grande. Yo sigo unos minutitos más con la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Luisito. Sabés que te quiero mucho, te queremos mucho, te agradecemos por todo. Y bueno, fue un placer enorme. Y ¿te puedo hacer la pregunta? Porque yo me dije, Perdón, claro, siempre. estabas olvidando Sí. la pregunta. Siempre decíamos, ¿por qué teníamos que hacer la entrada en calor 1 hora? Que el día que te dije, che, ¿podemos acortarla? Me dijiste, sí, 55 minutos. ¿Te ponías nervioso? No, 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 no. Tenías razón. Por ahí no hacía bien el cálculo y realmente la entrada en calor es algo como forma parte de todo, pero la entrada en calor es física y psicológica. Y yo me di cuenta, a raíz de lo que me estás diciendo, que para ustedes tenía mucho que ver, lo físico, pero mucho más lo psicológico. Y no respetaba la idiosincrasia latina y especialmente la argentina, que necesitaban una entrada en calor de otro tipo, más breve en el tiempo. Y lo entendí a partir de aquella reflexión. Y lo empecé a hacer más corto, claro que sí. Yo también aprendí a escuchar, ¿eh? No te creas. Así Oh, que soy un agradecido. Era por eso. gracias, Luisito. Un Bueno, placer un beso enorme. grande. Adiós. Gracias, gracias. Me gustó mucho. Chao, Maggie. Luisito. Bueno, amigos, ha sido espectacular la charla con Maggie. Nos quedan 2 minutitos para decirles que vamos a estar el próximo sábado. Nos vamos a ir 180 grados a un deporte individual netamente amateur. Nos vamos a ir a la gimnasia. Nos vamos a ir a un deportista que llegó a la final olímpica, que en gimnasia, para que un argentino llegue a la final olímpica, tiene que ser muy bueno. Vamos a entrevistar y vamos a estar con un gimnasta que en el año 2012, en Londres, en los Juegos Olímpicos, llegó a la final olímpica. Vamos a estar con Molina, un gimnasta argentino que nos representó y que seguramente nos va a dejar unas enseñanzas muy, muy ricas, muy lindas, y con esto también le damos un vuelco saliendo un poquito de los deportes de conjunto, para encarar un deporte individual que en la Argentina, como el atletismo y la natación por ahí, no están todavía muy desarrollados, y vamos a hablar mucho con él de estos temas. Esta entrevista con Maggie las pueden ver seguramente, la van a poder ver en IGTV, y nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Les agradezco mucho, que tengan una terminación de sábado bárbaro y un muy feliz domingo. Gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, que estén bien.